Para calcular el voltaje entre los puntos A y B o la tensión entre los puntos A y B, entonces vamos a utilizar todos los caminos posibles. Recuerden que el enunciado decía que había que calcular la tensión o el voltaje de A hacia B o entre los puntos A y B. Entonces, en este caso tenemos 5 caminos. Uno, que es el más fácil, o la recomendación es siempre que cuando tengamos que calcular voltaje lo hagamos en la menor cantidad de elementos o en aquellos elementos que no tengan ningún acoplamiento. Para el circuito que tenemos, si vamos del punto A al punto B, tenemos aquí un solo elemento en el cual podemos calcular su voltaje y estaríamos calculando la tensión, el voltaje de A hacia B. Como la dirección de la corriente asignada al cajón de impedancia 8, que es el que hay de A hacia B, es la misma que ir del punto A al punto B, por eso ese voltaje lo vamos a considerar positivo. Ese sería el primer camino. Tenemos otro camino que sería empezar en el punto A, circular a través de la fuente de voltaje, la impedancia 3, la impedancia 4, el cajón de impedancia 5, la fuente de corriente 2 y la impedancia 7, y llegamos al punto B. ¿Qué va a suceder? Esto lo vamos a dejar de una forma fija y rápida. Siempre que tengamos fuentes de voltaje o de corriente, no importa, pero vamos a considerar el voltaje, y recorrer del punto A al punto B, el primer signo de una fuente le vamos a dejar al voltaje de esa fuente. En este caso, como es una fuente de voltaje, no hay que hacer ningún cálculo. Ya sabemos que el voltaje K es de 20. Entonces, como voy a empezar del punto A, hacer mi recorrido, y aquí tengo el signo positivo, por eso dejo más 20, que es el valor de la fuente. Sigo con mi recorrido, que es del punto A, y voy hacia la izquierda, y tengo el cajón de impedancia 3, y la corriente asignada va hacia la derecha. Por llevar mi corriente de elemento dirección contraria a mi caída de tensión o a mi voltaje, que es de A hacia B en el recorrido, por eso vamos a dejar como menos el voltaje de la impedancia 3. Continúo con mi recorrido, llego a este punto y voy a ir ahora hacia abajo, y la dirección de mi caída de tensión es hacia abajo, pero me encuentro el cajón de impedancia 4 y la corriente que se asignó al cajón de impedancia 4 va hacia arriba. Por llevar direcciones contrarias, ese voltaje también lo considero negativo, y por eso estoy escribiendo menos el voltaje del cajón de impedancia 4. Continúo con mi trayectoria de la caída de tensión para llegar al punto B, y ahora me encuentro el cajón de impedancia 5. La dirección de mi caída de tensión va hacia abajo todavía, y la corriente asignada al cajón de impedancia 5 va hacia arriba. Por llevar direcciones contrarias, ese voltaje lo considero negativo, y por eso estoy escribiendo menos el voltaje del cajón de impedancia 5. Continúo con la trayectoria y ahora me encuentro una fuente de corriente. No puedo usar a la corriente porque yo estoy calculando voltaje, pero me enfoco en el primer signo que toco de esa fuente. Y en el recorrido de A hacia B me encuentro con el signo positivo de la fuente de corriente. Por eso escribo más el voltaje de la fuente de corriente 2. Continúo con mi trayectoria llegando a este punto. Como quiero el voltaje de AB, pues entonces voy hacia B y me encuentro el cajón de impedancia 5, y mientras que mi caída de tensión va hacia la derecha, su dirección, mi corriente asignada al cajón de impedancia 7, perdón, no es el 5, es el 7, va hacia la izquierda. Por llevar direcciones contrarias, mi caída de tensión que quiero encontrar con respecto a la corriente del cajón de impedancia 7, es por ello que escribo menos el voltaje de la impedancia 7. Entonces, esa sería la segunda trayectoria que yo tengo para calcular el voltaje de los puntos A y B. Cabe mencionar algo, que el voltaje en el recorrido 1, 2 y todos los que podamos encontrar debe de ser el mismo, porque estamos calculando el voltaje en un solo circuito. No podemos tener voltajes diferentes por hacerlo a través de trayectorias diferentes. Debe de darnos el mismo valor. Entonces vamos a seguir con los recorridos. Vamos ahora a ver cuántos recorridos hay, y en este caso ahora vamos del punto A, pasando a través de la fuente de voltaje de 20, que como primero nos encontramos el signo positivo, por eso lo estamos sumando. Después, la corriente asignada al cajón de impedancia 3 va en dirección contraria a la caída de tensión, por lo tanto es menos el voltaje del cajón de impedancia 3. Continúo ahora con mi trayectoria en forma hacia la izquierda y me encuentro el cajón de impedancia 2,
y la dirección asignada al cajón de impedancia 2 va hacia la izquierda y mi dirección de la caída de tensión también va hacia la izquierda. Por llevar la misma dirección, entonces voy a sumar el voltaje del cajón de impedancia 2. Ahora, llegando a este punto, me voy hacia abajo, porque debo de llegar al punto B. Entonces vengo en esta dirección de mi caída de tensión, voy hacia abajo y ahora me encuentro al cajón de impedancia 6. Y la corriente asignada al cajón de impedancia 6 es hacia abajo y lleva la misma dirección que mi caída de tensión que yo quiero encontrar. Es por ello que escribo más el voltaje del cajón de impedancia 6. Ahora me encuentro una fuente de voltaje y en la trayectoria de mi caída de tensión, con respecto a la fuente de voltaje, primero me encuentro el signo menos de esa fuente. Por eso es que escribo menos 40 volts, que es el valor de la fuente. No tengo que calcular el voltaje de la fuente porque ya lo conozco. Simplemente lo escribo recordando que, de acuerdo a la trayectoria de la caída de tensión, el primer signo que nos encontremos de las fuentes es el que le vamos a dejar a esa fuente, que va a ser en este caso menos 40. En este caso, perdón, estamos en la trayectoria 3. Continúo con mi trayectoria y ahora voy hacia la derecha para llegar al punto B y me encuentro al cajón de impedancia 7. Y la corriente asignada al cajón de impedancia 7 va hacia la izquierda, mientras que mi caída de tensión va hacia la derecha, direcciones contrarias. Por eso escribo menos el voltaje de la impedancia 7. Entonces ya llevamos un camino, dos caminos o dos trayectorias, tres caminos. Tenemos uno más que es empezar del punto A. Ahora circulo a través de la fuente de voltaje de 50 y por ser una fuente únicamente identifico en mi recorrido de la caída de tensión qué signo toco primero de esa fuente, es el positivo, por eso escribo más 50 y como es una fuente de voltaje ya conozco su voltaje y es 50, por eso lo escribo así. Continúo con mi recorrido y voy hacia la izquierda y me encuentro a el cajón de impedancia 1 y la corriente asignada al cajón de impedancia 1 va hacia la derecha, mientras que mi dirección de la caída de tensión es a la izquierda. Por llevar direcciones contrarias voy a dejar menos el voltaje de la impedancia 1. Continúo y ahora me encuentro a la corriente de la fuente de corriente 1. Nada más ubico qué signo toco primero de esa fuente y es el positivo. Por lo tanto, voy a sumar, pero el voltaje de la fuente, no la corriente, porque estoy calculando voltajes y por eso escribo más el voltaje de la fuente de corriente 1. Continúo con mi trayectoria de la caída de tensión que va hacia abajo. Me encuentro el cajón de impedancia 6 y la dirección asignada al cajón de impedancia 6 va hacia abajo, lo mismo que la caída de tensión que yo quiero encontrar en su dirección. Por eso dejo a ese voltaje positivo y escribo más el voltaje de la impedancia 6. Continúo y ahora me encuentro una fuente de voltaje, pero en la trayectoria de mi caída de tensión el primer signo de esa fuente de voltaje que toco es el negativo. Por ello es que estoy escribiendo menos 40, que es el valor de la fuente de voltaje. Continúo con la trayectoria y ahora me voy a mover hacia la derecha para llegar al punto B y me encuentro al cajón de impedancia 7 y la dirección asignada al cajón de impedancia 7 va hacia la izquierda, mientras que mi caída de tensión la dirección de mi caída de tensión es hacia la derecha. Por llevar direcciones contrarias escribo menos el voltaje de la impedancia 7. Tenemos todavía un camino más. Vuelvo a empezar del punto A, empiezo a circular hacia arriba para llegar al punto B y me encuentro una fuente de voltaje. Me fijo qué signo toco primero en el recorrido de mi caída de tensión, es el positivo. Por ello dejo el valor de la fuente de voltaje como positivo. Ya sabemos que es 50 y por eso dejo 50 volts. Continúo con mi trayectoria que ahora va hacia la izquierda y me encuentro el cajón de impedancia 1 cuya dirección asignada es hacia la derecha. Por llevar direcciones contrarias mi caída de tensión con respecto a la corriente del elemento, voy a dejar ese voltaje negativo y escribo menos el voltaje de la impedancia 1. Continúo con mi trayectoria y aquí empiezo a circular hacia abajo para llegar al punto B y lo que me encuentro es una fuente de corriente cuyo primer signo que toco con respecto al recorrido de la caída de tensión es el positivo. Por ser una fuente de corriente y ser la 1, entonces escribo, por encontrarme el primer signo positivo, más el voltaje de la fuente de corriente 1. Llego a este punto y ya no voy a ir hacia abajo porque ese recorrido ya lo hice. Ahora me voy hacia la derecha.
¿Y qué me encuentro? Pues al cajón de impedancia 2, cuya dirección de corriente asignada va hacia la izquierda y mi caída de tensión va hacia la derecha. Por llevar direcciones contrarias, escribo menos el voltaje del cajón de impedancia 2. Voy a llegar a este punto y ahora me voy a ir hacia abajo en esta dirección. Me voy a encontrar, o me estoy encontrando primero al cajón de impedancia 4, cuya corriente asignada va hacia arriba y mi caída de tensión va hacia abajo. Direcciones contrarias, voy a dejar negativo el voltaje del cajón de impedancia 4. Continúo con mi trayectoria hacia abajo y ahora me encuentro el cajón de impedancia 5, cuya dirección asignada al cajón de impedancia 5 va hacia arriba y mi caída de tensión sigue siendo hacia abajo. Por llevar direcciones contrarias voy a dejar como menos el voltaje del cajón de impedancia 5. Me encuentro ahora una fuente de corriente. Recuerden que yo necesito voltajes, pero sí ubico cuál es el primer signo que toco de esa fuente de corriente y es el positivo. Por ello escribo más el voltaje de la fuente de corriente 2. Llegando a este punto me voy hacia la derecha para llegar al punto B y me encuentro el cajón de impedancia 7. Mientras que mi caída de tensión lleva una dirección hacia la derecha, la corriente asignada al cajón de impedancia 7 va hacia la izquierda. Por llevar direcciones contrarias, escribo menos el voltaje de la impedancia 7. Ya ubicamos entonces las 5 trayectorias posibles para poder calcular el voltaje entre los puntos A y B, así o los 5 caminos posibles para calcular el voltaje entre los puntos A y B. ¿Cuál es el más fácil? El que contiene menos elementos y no pasa a través de ningún acoplamiento o de ningún cajón o elemento pasivo acoplado, que sería el primero. Los demás nos van a significar trabajar. ¿Por qué? Porque la impedancia 3 tiene acoplamiento, la impedancia 4 tiene acoplamiento, la impedancia 5 tiene acoplamientos. No conocemos todavía el voltaje de la fuente de corriente 2, habría que calcularlo. Y el voltaje de la impedancia 7, la impedancia 7 también tiene, ese no tiene acoplamientos. Tenemos el camino 3 que también se nos va a complicar. Ya conocemos el voltaje, pero la impedancia 3 tiene acoplamientos, la impedancia 2 tiene acoplamientos, la impedancia 6 tiene acoplamiento y tenemos entonces el voltaje de la fuente de 40, pero la impedancia 7 no tiene acoplamiento, pero tenemos cajones de impedancia con acoplamientos. El camino 4 tenemos más elementos y tenemos 50, el cajón de impedancia 1 tiene acoplamiento. No conocemos el voltaje de la fuente de corriente 1 que habría que calcular. El cajón de impedancia 6 tiene acoplamientos y el cajón de impedancia 7 no tiene acoplamientos. El último camino que pudimos identificar es en el cual pasamos a través de la fuente de voltaje de 50, a través del cajón de impedancia 1 que tiene acoplamientos. Hay que determinar el voltaje de la fuente de corriente 1 que no conocemos. Tenemos que el cajón de impedancia 2 tiene acoplamientos, el cajón de impedancia 4 tiene acoplamientos, el cajón de impedancia 5 tiene acoplamientos. Calcular el voltaje de la fuente de corriente 2 que no conocemos y el cajón de impedancia 7 que no tiene acoplamientos. ¿Qué vamos a usar? Hay que recordar de circuitos de CA y CD del tercer semestre que tenemos una ecuación que nos permite calcular el voltaje en una impedancia N, donde K va desde 1 hasta el infinito, dependiendo del número de cajones de impedancias que tengamos, en el cual su voltaje lo vamos a obtener como la impedancia K por la corriente K. Repito, K va desde 1 hasta infinito. En este caso sería, entonces, esta parte, si no existen acoplamientos, únicamente vamos a trabajar con la primera parte de esta ecuación. Si el elemento que estamos trabajando, cuando K vale 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8, que son los que tenemos, tiene acoplamiento, vamos a tener que trabajar con la segunda parte de mi ecuación que me dice más, siempre es positivo esto, es más la sumatoria cuando K es diferente de L, del número de bobinas acopladas de ZKL por la corriente L. Con esta expresión vamos a tener que calcular el voltaje de cada uno de los cajones de impedancias que tienen acoplamientos, con la expresión completa. Para los dos cajones de impedancias que no tienen acoplamientos, vamos a omitir la segunda parte y únicamente vamos a trabajar con el primer término de la expresión.
Ya que no existir acoplamiento, pues esto vale 0 y no lo tendríamos nada que sumar. Entonces, ya ubicamos los 5 caminos o las 5 trayectorias posibles para calcular el voltaje entre A y B. Esas 5 trayectorias nos deben de dar el mismo voltaje, no puede ser diferente puesto que no hemos cambiado de ejercicio, es el mismo y el resultado es único. Y vamos a tener que calcular los voltajes para cada uno de los cajones de impedancias con y sin acoplamientos. Una vez que establezcamos estos voltajes, ya podemos definir si vamos a tener que calcular la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 o la corriente de la malla 3. De antemano, por tener todas las trayectorias posibles, vamos a tener que calcular la corriente de la malla 1, 2 y 3 para sustituir en mis ecuaciones para calcular los voltajes desde el 1 hasta el 5 y poder encontrar su resultado.